Bueno, estamos dándole la bienvenida, doctor Bonadío. Muy buenas noches y muchas gracias por venir, muy amable realmente. La verdad que, bueno, usted es consciente del interés periodístico que despierta todo lo que ha pasado alrededor suyo, ¿no? Diego Leuco... ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Vamos a charlar mucho con usted. La primera de las cosas que le quería preguntar está expresada en un fragmento del editorial que yo dije el martes pasado, que son apenas 40 segundos que lo invito a usted y a la audiencia a que lo compartamos. Habla respecto de que el gobierno quería llevarse puesto a Bonadío. Hay una suerte de avanzada, de ataque feroz. Fíjense que la presidenta de la Nación, casi como una comandante en jefe, como lo es, baja la orden a su tropa de atacar a Bonadío y absolutamente todas las figuras del gobierno, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Julio Alac, Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, Andrés Larroque de la Cámpora, todos con un discurso regimentado. Todos dicen más o menos lo mismo para tratar de llevarse puesto a Bonadío. Mire, es tanta la energía que ponen, incluso hoy la presidenta acaba de tuitear en contra de Bonadío, es tanta la energía que ponen que es una confesión de culpabilidad. Bueno, obviamente usted no puede jugar tan fuerte en ese sentido con las definiciones, pero hay otras cosas que le quiero preguntar. ¿Usted sintió cuando empezaron las declaraciones en contra suyo de todo el staff del gobierno, sintió que venían por usted? Ante que nada, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Yo tenía la presunción, y no porque yo fuera una persona muy inteligente, sino porque este era el tercer intento de desplazarme de la causa, con lo cual era esperable. El tuit, cuando vio que la presidenta de la Nación hacía un tuit medio chicanero, como decimos en la jerga política, pero con esa ironía de que tal vez allanaba el cumpleaños de su nieto Néstor Iván. ¿Qué sintió? ¿Qué le pasó por la cabeza, doctor? Acá no habla el juez, sino habla el ciudadano. Sentí mucha tristeza en términos cívicos. La primer mandataria expresándose de una manera tan primaria me dio tristeza. Ahora, doctor, recién mi viejo le preguntaba por justamente en qué momento sintió que tal vez se venía una embestida o que lo iban a sacar de la causa. Cuando usted dice en Radio Mitre la frase tan fuerte que dice, ¿no? Esta de que si aparece suicidado busquen al asesino. Nosotros recordamos en ese momento con Nicolás Wieniawski que usted ya había sufrido amenazas. Digamos, ¿cómo fue ese momento? ¿Usted le ponen una nota debajo de la puerta de su juzgado allí en Comodoro Pi que decía qué cosa? Hubo un anónimo que decía que era... A ver, para empezar por el principio, esto lo había sacado Jorge Asís en una de sus columnas, y el anónimo se refería a esa columna de Asís diciendo lo que dice Asís tiene razón. Usa una palabra que no voy a repetir. Una palabra grosera. Grosera, totalmente. Ordenó esa acción. Y la segunda parte de la amenaza se refería a que les intentaban armar a mi hijo una causa de drogas en San Martín, Morón o San Isidro. Ese era el texto de... Y era una nota al estilo como en las películas, así con recortes de revistas. Exactamente, recortes de revista tirado por debajo de la puerta de mi privada. Epa. Llegaron hasta la privada. Y usted en ese momento tomó alguna precaución en particular, alguna precaución en especial? No. ¿Lo habló a su hijo? ¿Le contó? No, sí, obviamente. Eso lo charlamos y lo charlamos muy en profundidad. La única precaución fue hacer la denuncia penal y nada más que eso. Vamos a ver la segunda parte, si le parece bien. Básicamente es que lo acusan de algo absolutamente legal, por lo menos para la inmensa mayoría de los expertos en el tema, que es haber utilizado la Metropolitana. De esta manera lo decía el martes pasado. Lo acusan de hacer un pacto con Mauricio Macri porque va a la Metropolitana. Es muy lógico que vaya a la Metropolitana. Están investigando a Cristina. Cristina es la jefa de la Policía Federal. ¿Cómo va a ir la Policía Federal a buscar una investigación que involucra a la empresa familiar que integran Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y la propia presidenta de la Nación? Así que el tema de la Metropolitana absolutamente descartado. ¿Sabe lo que me llama la atención, doctor? Que gente que conoce de derecho siga repitiendo la cantinela política de que eso fue una suerte de pacto suyo con Mauricio Macri. Es insólito.
Es insólito que repitan eso. No solo insólito, sino absurdo. Cualquier juez federal de provincia, utiliza las fuerzas locales para hacer procedimientos. Hay una, que me contaba, una jueza federal de provincia de Buenos Aires que me decía que ella era la tercera vez que enviaba a elementos de la policía de la provincia de Buenos Aires en una causa de droga a una provincia del norte argentino a hacer procedimientos. Claro. Esto se hace permanentemente. La federal, bajo el comando de otro juez, ha hecho procedimientos en Río Gallegos por cuestiones de trata. Claro. Con lo cual, esto es una cosa absolutamente... La metropolitana, dice usted. Perdón. La metropolitana. Perdón, discúlpeme. La metropolitana es absolutamente normal. Cuando las policías, las fuerzas federales, actúan como auxiliares de la justicia, claro, no están conduciendo investigaciones, están cumpliendo una orden, claro, de un juez que es una orden puntual. Vaya acá y haga esto. Claro, claro. En Bahía Blanca, por ejemplo, es un ejemplo, hay una serie de juicios importantes sobre temas de lesa humanidad. Regularmente están pidiendo detenciones de militares o exmilitares vinculados a esos delitos de lesa que se domicilian en la capital. Piden su detención. Invariablemente piden los jueces que esas detenciones sean tramitadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Claro. Yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la ciudad de Bahía Blanca o con delitos de lesa? De lesa humanidad, claro. Salvo la confianza de los tribunales, claro, que en realidad piensan... en esa fuerza. Claro, que tienen la confianza y que trabaja correctamente. La metropolitana yo la designé en esta causa en los primeros allanamientos que se hicieron a fines del año pasado, principios de este año. En la causa. Claro. No vi ningún tipo de razón por la que tenía que cambiarla. Ahora, doctor, además de haber designado la metropolitana para el operativo, llamó la atención que la metropolitana fue en micro a Río Gallegos. ¿Usted, digamos, se decidió eso por miedo a que si tomaban un avión de aerolíneas argentinas se pudiesen enterar las autoridades políticas? No, bajo ningún punto de vista. No. Ya llegamos... Claro, porque también ocurre que muchas veces eso pasa, ¿no? Que cuando algún periodista o un procedimiento judicial va en aerolíneas, se enteran también las autoridades. El personal del juzgado que se desplazó tanto a Calafate como a Río Gallegos fue en avión. La decisión, nosotros lo único que le habíamos planteado a la metropolitana es que necesitábamos desde el punto de vista logístico un transporte para traer lo que considerábamos que era una cantidad apreciable de documentos en papel. La decisión de que todo el contingente se desplazara por tierra es una decisión absolutamente logística de las autoridades de la fuerza, en la cual nosotros no intervenimos. ¿En dónde están, perdón, en dónde están esos documentos? No sé. ¿Usted no sabe, usted no los vio nunca? ¿No les llegaron a sus manos jamás? No, nunca. Los documentos estaban planificados llegar entre la tarde del jueves o la mañana del viernes. Cuando nosotros fuimos notificados de que habíamos sido apartados de la causa, una de las cosas que yo hice en las actuaciones complementarias que teníamos es oficiarle a la jefatura de la Policía Metropolitana que todo lo relativo a la entrega de la documentación tenía que ser resuelta por el nuevo magistrado que había sido sorteado el viernes de la semana pasada. Ahora es evidente que, digamos, la decisión final de apartarlo usted de la causa, doctor, tiene que ver con esta documentación, tiene que ver con estos procedimientos en Río Gallegos. Usted no la vio, no me puede decir el contenido, pero sí le pregunto por qué era importante esa documentación dentro de lo que usted está investigando. La mecánica de una investigación penal yo la asimilaría a una avalancha. Una piedra golpea otra piedra, que golpea otra piedra, que golpea otra piedra, y en un determinado momento se genera un momento crítico donde se produce el deslave completo. ¿Qué es lo que nosotros veníamos encontrando? Tanto en la denuncia de Stolbizer, como en la ampliación de la denuncia de Stolbizer, como en la documentación que fuimos secuestrando tanto en los bancos como en las inspecciones generales de justicia, como las causas que se fueron acumulando, la causa que un abogado inicia en Bariloche respecto a un hotel en particular de Cristóbal López. El Retorno, el hotel El Retorno. El Retorno, es un hotel, no sé si es un hotel o un albergue, creo que es una hostería. Sí.
empezaron a indicarnos que en realidad lo que nosotros necesitábamos para saber si blanco o negro acá existía ese flujo ilegal o ilegítimo de fondo entre una serie de empresas, tal como denunciaba Stolbizer y tal como había sido requerido por el fiscal Stornelli, era una pericia contable. En una causa de estas características, donde todos son cuestiones contables y movimientos financieros, la pericia contable es la madre de las pericias, es la única que puede indicar si en realidad existe un ilícito o si no lo existe. Ahora, ¿nos podría explicar lo más sencillo que se pueda para que lo entienda todo el mundo? ¿Qué es la causa Otesur? O sea, ¿qué estaba investigando usted? Porque hay gente del gobierno, Diana Conti, la escuché también hace pocos días decir que usted tenía que investigar una cuestión formal de documentación, un error en alguna dirección, un error en algún domicilio, y que se fue y que se excedió en su, digamos, trabajo como juez e empezó a investigar un montón de delitos que no le correspondían. ¿Qué investigaba usted en la causa? Eso es una mentira, vuelvo a decir. La denuncia, ustedes anunciaron que Margarita Stolbizer va a estar con ustedes. Así es, más tarde. Pregúntenle qué es lo que ella denunció. La denuncia de ella era exactamente esto que estoy diciendo. Era movimientos de flujos de fondo de determinadas empresas a empresas como Otesur, Idea, Valle Mitre, que eran los administradores de Otesur y del Alto Calafate y de las Dunas, que eran dos hoteles que estaban denunciados en la sucesión de Néstor Kirchner. Esto es lo que estábamos denunciando, eran esos flujos ilegales. Lo denunció de esa manera Margarita Stolbizer y lo requirió el fiscal Stornelli. ¿Y esos qué delitos son? ¿Son evasiones, lavado de activos? ¿Cuál es el tipo penal? Un punto. Esto, cuando se discute la recusación hace algunos meses atrás, son elementos tomados tanto por la Sala 1, sobre todo el voto del doctor Ballesteros, que después en esto lo da vuelta 180 grados, como la Sala 1 de Casación, con su anterior integración, donde dicen no hay exceso en el objeto procesal de la causa. ¿Por qué? Porque esto es lo que requirió el fiscal. Claro. Cuando Bonadío habla de la recusación, en este caso se refiere a la primera vez que intentaron recusarlo, no a la de en los últimos días. Pero preguntaba, el delito, exactamente, ¿es evasión fiscal, es lavado de activos? ¿Estaba justamente investigando eso? Se lo voy a poner de esta manera. El doctor López Vizcayar, que es un juez penal tributario, recibe una denuncia contra Lázaro Báez y sus empresas, la tramita, hace una serie de informes que le hace la AFIP, donde la AFIP le dice hay un poco de evasión tributaria, pero no alcanza los límites mínimos de punibilidad. ¿Qué es lo que hace el doctor López Vizcayar? Sobresee por la evasión tributaria y saca testimonio y la manda a sortea por el posible delito de lavado de activos, causa que se sortea en el fuero federal y que en este momento está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal 12 del doctor Torres. Doctor, le hago una pregunta, contésteme con toda sinceridad y franqueza. No estaba previsto, por eso se lo pregunto y no acostumbramos a hacer esto. La doctora Stolbizer iba a venir más tarde, pero vino más temprano. ¿Le molesta que yo le haga una pregunta respecto de lo que usted nos dijo? No, ¿No le afecta para nada? Para nada. Margarita, buenas tardes, buenas noches en realidad. ¿Cómo va? Recién nosotros le preguntamos cuál era la investigación, el contenido de la investigación, y él nos dice, bueno, pregúntenle a la doctora Stolbizer qué se está investigando en la causa Otesur producto de la denuncia que usted realizó hoy. Primero, siempre una aclaración que cada vez que yo presenté la denuncia y después la ampliación, siempre fue sobre la base del cotejo de documentaciones públicas y oficiales. No hay ningún tipo de especulación, sino análisis de documentos. Nosotros encontramos primero serias irregularidades del cotejo de la declaración jurada de la presidenta y de la documentación de Otesur en la inspección de personas jurídicas. Eso nos llevó a determinar que Otesur tenía domicilio falso, no presentaba balances, hacía años que no presentaba la actualización de su directorio, no pagaba las tasas.
Entendamos además que hablamos siempre de sumas millonarias, de sociedades de la Presidenta de la Nación, cuyo socio es el empresario más beneficiado por la adjudicación de obras públicas durante todos estos años y un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Ese es el socio de la Presidenta. Aparecen irregularidades muy graves, nosotros presentamos una primera denuncia sobre esto y tal cual lo plantea el juez, lo que hay a partir de ahí es una avalancha de acontecimientos donde nosotros mismos nos vamos sorprendiendo de las cosas que aparecen. Yo siempre he planteado que al juez no le queda otro remedio que empezar a mirar qué hay por detrás de una sociedad tan irregular que genera necesariamente una presunción en contra. Y la ampliación que presenté el mes pasado es una ampliación ya sobre el cotejo de todas las declaraciones juradas de la Presidenta posteriores a la muerte de Néstor Kirchner, donde surgen una cantidad de inconsistencias muy grandes, en una de ellas a la que nosotros llamamos los testaferros y las sociedades pantalla. Está comprobado absolutamente que las personas que manejan y administran hoteles y sumas millonarias no tienen ni capacidad tributaria para hacerlo de ningún tipo. Por lo tanto, nuestra afirmación es que esas son sociedades de la familia Kirchner justamente para encubrir una cantidad de negocios que se hacen con empresas hoteleras, ¿no? Bueno, insisto, por ahí debajo viene esa avalancha de cosas sobre las que hay que investigar y para lo cual se necesitan pericias técnicas muy específicas, por supuesto, y encontrar mucha más documentación que a nuestro juicio lo que va a hacer respaldar lo que nosotros inicialmente planteamos que se debía investigar. Quería preguntarle al doctor Bonadío porque mientras escuchaba la explicación clarísima de Margarita, la verdad que desde el punto de vista periodístico ha hecho una crónica impresionante. Una buena columnista, Margarita. Quería preguntarle, dentro de lo que pueda contar, obviamente, porque supongo que tiene intenciones de retomar el expediente en algún momento, pero sobre el rol de Máximo Kirchner. Publicó Nicolás Wiñaski en exclusiva en Clarín hace algunos días un documento que existiría en el expediente donde justamente le dan a Máximo Kirchner un poder que encima es retroactivo, claro, por el cual él sería responsable de todos los de todo lo bueno y de todo lo malo de Otesur. Lo hace, lo otorga Osvaldo Sanfelice en su carácter de presidente de Otesur, ¿no? A ver, cuando yo hablé de la teoría de la piedrita que golpea una piedrita, esta es una de las cosas que a nosotros nos llama la atención. Eso lo secuestramos del legajo de clientes de Otesur del Banco Santa Cruz, donde estaba ese poder agregado con algunos balances ahora de memoria, no sé si eran 2009, 2010, había algunos balances agregados, pero estaba ese poder. Precisamente cuando nosotros encontramos el poder y nos llama la atención, una de las cosas que queremos saber es si ese poder se ejercitó o no. Claro. Para eso necesitábamos la documentación que fuimos a buscar. Entre otras cosas, digamos. Le pido al director, le voy a cambiar una cosa que habíamos previsto anteriormente para editarlo mejor al aire. Disculpen la improlijidad, pero son manías de viejo editor. El punto 3 lo vamos a dejar para el final. El punto 3 lo vamos a dejar para el final. Así que les voy a pedir ahora el punto 4, porque tiene que ver directamente con lo que estábamos conversando aquí con el doctor Bonadío, con Diego y con Margarita Stolbizer. Esto decía el martes pasado respecto de los hoteles vacíos de Lázaro Báez. Decirle que lo que realmente es preocupante es que la presidenta no pueda demostrar cómo es que con hoteles vacíos, Lázaro Báez, ¿qué es? ¿Qué es Lázaro Báez? Primero, socio de Cristina. Segundo, es el privilegiado por la mayor cantidad de obras públicas en la Argentina. Mire, Eduardo Arnold, que fue 8 años vicegobernador de Néstor Kirchner, 8 años vicegobernador, dice que Lázaro Báez era un testaferro de Néstor Kirchner. Pero Mariana Zubik, que es la referente de la coalición cívica en Santa Cruz, directamente, ¿sabe lo que dice? Que no es testaferro, que es empleado, que Lázaro Báez es empleado de los Kirchner. Por lo tanto, lo difícil de demostrar, y por eso los allanamientos, no los allanamientos, el paso previo al allanamiento, la búsqueda de información del doctor Bonadío, tiene que ver con cómo es posible que Lázaro Báez y sus empresas hayan pagado millones y millones por habitaciones que estaban vacías. Es básico del manual de lavado de dinero. Y si se lava dinero, ¿dinero de dónde viene? Pero sin lugar a duda, de las coimas, de la vuelta, del vuelto que viene
de la corrupción y una forma de blanquear ese dinero. Bueno, es un tema un poco lo que estábamos conversando ahora. Yo lo que le quería preguntar es de toda la investigación que llevó adelante, ¿qué fue lo que más lo sorprendió? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención que no lo esperaba, doctor? No, nada. No había una cosa demasiado extraordinaria. Por ahí algunos saltos en temas de facturación, pero... A ver, yo vuelvo a decir, y que tiene que ver también con que hay un viejo pasaje bíblico del Nuevo Testamento que dice, por los frutos los conoceréis. Lo que quiero decir es que en realidad hay un montón de documentación secuestrada, hay un montón, casi un punto y pico de terabyte de información informática digital secuestrada. Si esta investigación sigue adelante, si los hechos son dilucidados, si nos vamos enterando con los tiempos procesales que corresponden de cómo se explican estos hechos, es muy posible que en realidad, digamos, más allá de que yo creo que la decisión de la Sala 1 del doctor Ballesteros y del doctor Freiler ha sido una decisión, digamos, radical y arbitraria, creo que podríamos decir que de todas maneras tiene algún tipo de cuestión técnica atendible. Sí. Si la causa se va al sur, si la causa se desgaja, si la causa se detiene, si la documentación se devuelve, y bueno, vamos a tener que establecer otras hipótesis. Eso sí me va a sorprender. Doctor, le quiero preguntar, no por una opinión personal, no le pediría eso, pero sí una opinión profesional del doctor Rafecas, que es quien ahora tiene esta causa. Eso como primera parte, y como segunda parte, ¿a usted le gustaría retomar la investigación? La primera parte, excúseme de opinar de un colega, porque la verdad que no es ético hablar de un colega, menos de cómo se va a desempeñar, porque eso lo va a decir el futuro. Y la segunda parte, esto es un tema que ya no está en mis manos y yo tampoco hago una cuestión personal en la instrucción de las causas. Hay unas, digamos, las causas se tienen, hay motivos de apartamiento, por eso dije, antes si el apartamiento fue por una cuestión técnica, aunque haya sido una apreciación a mi juicio equivocada y errónea, está bien. Esto lo va a demostrar que la causa avance y sea investigada. Si los avatares hacen a que se decida otra cosa, se decide otra cosa, pero no lo tengo como una cuestión personal. Ahora hay una cuestión técnica, perdón, pero hay una cuestión técnica que me parece importante, tal vez para explicarla, porque el fiscal Germán Moldes, que es justamente fiscal ante la Cámara, rápidamente hizo un escrito pidiéndole a la Cámara Federal, que lo había apartado el juez Bonadío y que había declarado la nulidad de ciertas actuaciones, bueno, ¿hasta dónde llegaba la nulidad? Claro. Básicamente, en buen criollo le dijo, señores jueces, ¿qué es lo nulo? Te dijeron, es nulo. Y pongan la firmita, ¿no? ¿Qué es lo nulo de todo lo que pasó? ¿Esto qué significa? ¿Qué consecuencia puede traer? ¿Puede ocurrir que esos documentos sea nulo el procedimiento y vuelvan al sur? A mi juicio no debería. A mi juicio no debería, porque lo que se estaba discutiendo, y esto hay que leer el voto del doctor Eduardo Fará para entender el voto de los otros dos camaristas que hacen la mayoría, cuando en realidad les dicen, miren, ustedes están tratando una serie de agravios de la defensa que no tiene que ver con la cuestión técnica que estamos discutiendo acá, que es si una designación que hizo Bonadío de 3 peritos es nula o no es nula. Y es más, él dice no es nula. Claro. Este era el tema técnico. Los otros agarraron todos los agravios, sobre todo el abogado de la actual presidente de Romina Mercado. De Romina Mercado, y en realidad todos los agravios desde el principio de la causa hasta ahora, para tratar de darle carne a un raquítico, un raquítimo criterio respecto a que yo había perdido cierta objetividad en el manejo de la causa. Pero por eso yo creo que en realidad ahí es determinante ver qué es lo que dice Fará. Yo sé que es una cosa absolutamente árida,
que doña Rosa no va a entrar al Centro de Información Judicial a buscar el fallo para leer y ver la diferencia, porque, y si yo me lo pongo a explicar, en realidad ustedes se quedan sin audiencia. Pero digo, la pregunta concreta es, si Freiler y Ballesteros ahora respondieran al pedido del fiscal Moldes y dijeran, sí, ha sido nulo el pedido de esos peritos y por lo tanto todo ese procedimiento es nulo, ¿ellos tienen la potestad de decidir que esa documentación vuelva al sur? Sí, obvio. Sería escandaloso. Si declaran la nulidad de eso, sí. Ya es escandaloso todo, pero si devuelven la documentación al sur sería realmente está entre las facultades de la Cámara. Está entre las facultades de la Cámara. Dos preguntas le hago desde el punto de vista personal. A usted le cambió la vida, en el sentido que era una persona desconocida, casi un mito en el periodismo, algunos pocos lo conocían al doctor Bonadí, usted tenía un perfil bajo. ¿Esta situación lo obligó a levantar el perfil, a estar en un programa de televisión en vivo como ahora? ¿Qué le cambió en su vida personal, en su vida familiar? ¿Qué perdió con eso, doctor, en lo humano, digo? No, supongo que perdí la cara, quiero decir, yo en realidad el nombre lo había perdido, cuando uno decía el apellido la gente le sonaba. Con estos últimos días lo que perdí la cara, pero bueno, no es otra cosa, que es una cosa absolutamente mínima en esta cuestión. La verdad que a mí me pareció que este era un tema, digamos, que no podía ser dejado al azar, porque es una parte de una serie de hechos que a mí como ciudadano en general me preocupan, porque en realidad esto pasa porque estas cuestiones institucionales no forman parte de la agenda del ciudadano común, con lo cual entonces no hay ningún castigo, no hay ninguna reprimenda sobre la estructura política que permite este tipo de avances institucionales que son, digo, lo que tendríamos que hacer es reescribir el artículo 1 de la Constitución y tacharlo de republicano. Tacharlo de republicano, eso es lo que usted cree que se hace con esta avanzada, que en realidad el objetivo ¿cuál es? ¿Domesticar a la justicia? Sí. No. A ver, yo lo que creo es una cosa, yo lo que creo es que en realidad, digamos, por la fuerza, el gobierno entendió el concepto de contrafactual del Poder Judicial. Esto es, con respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, el Poder Judicial permanece cuando los otros poderes se van. Yeah. Cuando usted quiere condicionar el accionar de estos poderes, se dieron cuenta que es mejor hacerlo desde el judicial. Yo le traigo un ejemplo. Usted vaya a los archivos y fíjese cómo 2 jueces de la ciudad condicionaron el accionar de Mauricio Macri en la ciudad en sus primeros años de gobierno. Le trabaron una serie de obras públicas, le trababan una serie de cuestiones, le ordenaban hacer... Es más, lo multaron. Vaya a los archivos y vea... ¿De qué manera trabajaron esos jueces? Esos 2 jueces. ¿Usted tiene relación con Mauricio Macri? ¿Lo conoce? No, lo conozco socialmente. Pero nunca comió con él. Sí, con Daniel Scioli, lo comentó, pero sí, nunca con Macri. No. O sea, mal puede haber hecho un pacto a alguien que no se sentó a tomar un café. Ahora, digamos, con respecto al Scioli, es interesante por ahí profundizar, porque empezó todo en este programa hace 7 días. El día que vos hacías esa columna, producto de esta columna, en aquella mesa le pregunto a Sergio Massa sobre las declaraciones que había hecho el gobernador Daniel Scioli sobre Claudio Bonadío, que es quien nos acompaña hoy, y ahí Massa cuenta esta anécdota, ¿no? De un encuentro en una estación de servicio donde usted aparentemente le dice, bueno, me lo voy a encontrar con Daniel Scioli. Usted ratificó que ha tenido intentos de encuentro por parte del sciolismo para que se viera con el gobierno. ¿Cómo fue? Lo voy a decir de esta manera. Primero, yo escuché un comentario que usted hizo en el programa, en su programa de radio hace, no me acuerdo cuándo, hace 1 o 2 días atrás, cuando decía que esto era impropio. Como que yo estaba confesando algo que era impropio. Yo no soy ciudadano uruguayo, no vengo de Uruguay. A Daniel Scioli lo conozco de hace muchos años, lo conozco socialmente, no soy amigo, he tenido oportunidades para hablar con él, pero exactamente como hablo con periodistas, con otros políticos. Es más, si uno remonta mi carrera a muchos años atrás, yo vengo de la política y muchos de los actores los conozco de hace más de 20, 25 años atrás. Entonces, digo, yo tampoco ni desconozco a mis amigos ni desconozco mi agenda, quiero decir. Y lo único que a mí me importa es que mi trayectoria sea pública y conocida para que sea absolutamente transparente lo que hago. No quiero esconder mi pasado.
He ido a comer a la ñata, no le digo todos los fines de semana, he ido 2, 3 veces, y lo que dije claramente es que hubo 2 personas que en nombre de Scioli en estos últimos 6 meses se acercaron y me plantearon una reunión con el gobernador, y yo la verdad que decliné la invitación. ¿Se sabe con qué objetivo la reunión? No pregunté porque no quería saber. Por las Porque dudas. la figura de Scioli apareció en las últimas semanas como un hombre operando en los tribunales a favor del gobierno. En el tema de Irán, en el tema Otesur, hablando con Carlos Stornelli, un hombre que también tiene muy buena relación, fue ministro. Fue funcionario. De Daniel Scioli, digamos. ¿Usted vio en algún momento o le consta esta actitud de Daniel Scioli en los tribunales? A mí lo único que me consta son estos dos ofrecimientos. El párrafo 5 le voy a pedir, el párrafo 5 para continuar hablando con el doctor Claudio Bonadio. Bueno, tal vez yo con un lenguaje más descarnado porque me dedico al periodismo y trato de decirlo con toda contundencia. Yo le decía ese día martes que la presidenta de la Nación había puesto precio a la cabeza de Bonadio. Por lo tanto, tengo toda la impresión que la doctora Cristina Fernández de Kirchner le ha puesto precio a la cabeza de Claudio Bonadio. Pero ¿quiere que le diga algo? La democracia se consolida con los ladrones, la democracia se consolida con los ladrones presos y sin ningún tipo de corrupto y, por supuesto, sin ningún tipo de golpista. Cristina le puso precio a la cabeza de Bonadio, pero la democracia no tiene precio. La democracia no se compra ni se vende. Le doy mi palabra. Bueno, se cobraron su cabeza, digamos. Yo sé que el lenguaje que utilizo no es el que utilizan los jueces, pero en realidad lo que querían hacer aquella semana pasada era sacarlo de la causa y lo lograron, lo lograron. No es la primera vez que le pasa eso, doctor. Lo han corrido de otras causas. Me han corrido de otras causas. Cuando he sido molesto, hoy fuera del aire le contaba 2 o 3 ejemplos. El más viejo fue cuando yo investigaba la quiebra del Banco Integrado Departamental, que en ese momento estábamos por llamar a indagatoria al entonces presidente del Banco Central, que era Pedro Pou, Claro. Porque teníamos absolutamente probado de una persecución de Pou hacia la banca cooperativa y la banca étnica. Y lo que él llamaba la banca étnica. Sí, me acuerdo, en aquel momento lo cuestionaron hasta para llevarlo al INADI, por decirle banca étnica a la banca italiana, española, de la colectividad israelita, judía. Y bueno, y en realidad ahí me apartaron y hay varias que tengo en el Ahora, digo, como glosario. Como buen juez federal, Claudio Bonadio tiene varias causas que involucran directamente al poder, y ocurrió que ese día viernes, el día siguiente del apartamento de Bonadio en la causa Otesur, hubo allanamientos en YPF, hubo allanamientos en ENARSA, hubo allanamientos en el Ministerio de Planificación, ordenados por el juez Claudio Bonadio, en otra causa, en otro expediente, y parte del gobierno, incluso el propio Julio Miguel Devido, que es el ministro de Planificación, dijo de alguna manera, bueno, nosotros justamente lo acusamos de falta de imparcialidad del juez, y fíjense lo que hace, inmediatamente que lo sacan de Otesur, manda a allanar otros lugares del gobierno. Esto lo decidió ese mismo día, ya estaba decidido. ¿Cómo para es los eso? cultores, para los cultores de las ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De las conspiraciones. De las conspiraciones. En realidad los allanamientos, esa semana hubo 3 allanamientos en causas de distintas secretarías y planificadas la semana anterior. Un allanamiento al Ministerio de Salud por el programa Cunitas, que fue el jueves, el día en que me apartaban. No, perdón, ese fue el PAMI, por la suscripción de letras del Tesoro para financiar el Tesoro Nacional por parte del PAMI. El viernes lo de YPF, ENARSA y la Secretaría de Energía. El martes había sido el allanamiento de Cunitas y el lunes el de Otesur. Todos esos 4 procedimientos habían sido resueltos la semana anterior. O sea, Ahora, no tiene nada que ver con lo que pasó en la Cámara No Federal. escarmienta usted, doctor, por lo que veo. Le hago la pregunta siguiente. Obviamente usted... ¿Sabe cuál es el problema? Uno tiene un expediente penal. Claro. Y uno tiene un expediente penal y puede correr 5 centímetros para acá
o 5 centímetros para allá. Pero el expediente penal, los papeles del expediente penal son lo que mandan. Y además hay alguien que lo está vigilando, que usted haga su trabajo. Si usted tiene evidencia que marcan un delito, es imposible esconderlo. ¿Por qué? Porque yo debo haber tramitado 20, 25.000 expedientes en mi carrera, 1.200, 1.300, 1.400 expedientes por año, en 21 años. ¿Sí? Y si usted quiere hacer una auditoría de mi gestión, va al archivo de la Corte y desde el número 1 hasta el último que me ingresó en la Cámara, lo puede revisar y puede decir, acá estuviste bien, acá estuviste mal, acá cometiste este error, acá encubriste a esto. No, yo firmo lo que pienso. Mis criterios están firmados. Esto es como les pasa a ustedes. Cuando usted hace una editorial que queda grabada, queda grabada. Cuando usted firma una nota, firma una nota. Claro. Después estará en los memoriosos ir a buscarla, no ir a buscarla. Pero hay determinadas cuestiones, digamos, una declaración que hace un político en un momento se pierde. Pero cuando usted firma una nota en un diario, cuando usted tiene un programa que puede ser seguido, y yo ahí le puedo tomar la temperatura de qué es lo que está haciendo usted. Bueno, esto nos pasa a nosotros, los papeles mandan. Si usted tiene evidencia, tiene evidencia. Si no tiene evidencia, no tiene evidencia. Cuando yo tuve evidencia de Moreno, lo procesé y lo mandé a juicio. Con las dádivas de Jaime, lo procesé y lo mandé a juicio. Con la corrupción de los empresarios de la tragedia de Once, los mandé a juicio. Y cuando no pude demostrar que el crecimiento patrimonial de los 4 secretarios privados de la Presidente había sido ilícitamente, lo sobreseí. Claro. Porque, no tenía los papeles. Porque los papeles mandan. Ahora, hablando del pasado, en esta semana el kirchnerismo utilizó mucho la siguiente frase: Bonadío es el juez de la servilleta de Corach. Sí, ese era el número 3. El que dejaste para el final. Coincidimos en criterios entonces. Lo dejé para el final porque obviamente es un tema delicado, el tema de la servilleta, pero lo decía de esta manera. Pero además, no tengan dudas ustedes que todo lo que tiene que ver con... Dicen, bueno, Corach es el juez de la servilleta. Sí, por supuesto. Corach era el juez de la servilleta de Corach, dicen de Bonadío, pero por supuesto que eso era así. Era un juez tan amigo de Menem como Cristina, como Néstor, como Scioli, y como una gran cantidad de funcionarios que han ido 7 veces en la boleta con Carlos Saúl Menem. Así que acusarlo a Bonadío de estar vinculado al menemismo me parece que tampoco aplica en este momento. Bueno, ¿cómo es esa relación política hoy? ¿Usted forjado en el peronismo, Menem, los Kirchner? Yo fui funcionario de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, fui subsecretario general de la presidencia... subsecretario general adjunto en la presidencia de Carlos Menem y fui subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica con Carlos Menem. Y fui designado por Carlos Menem en el año 1994 juez federal. Con lo cual, negar esa trayectoria. La trayectoria está en mi currículum, en el Senado, en el legajo donde se me dio el acuerdo para ser juez federal, con lo cual es una cosa que es estúpido negarlo. El otro tema que es lo gracioso del tema de las servilletas es que esa servilleta nunca existió. Lo cierto es que Domingo Cavallo estaba siendo fuertemente cascoteado en 4 o 5 causas penales en ese momento, y algunos de los pícaros que estaban alrededor de él lo convencieron de que contara esto, digamos, aquel viejo punto de que no hay nada mejor, no hay ninguna defensa mejor que un buen ataque. Claro. Y yo entré en la servilleta porque puntualmente había un diputado radical que se llamaba Benedetti o de Benedetti, sí. no recuerdo bien ahora, que lo había denunciado por la compra irregular del departamento, el departamento que está ahí en Ocampo y Libertador. Sí. Por eso yo termino entrando, pero donde entraron algunos colegas míos también que tenían causas donde lo investigaban a Cavallo, que Cavallo en ese momento estaba a los golpes con Chabrán y claro. Fue toda esa época, con lo cual fue un gran titular periodístico y después una repetición del tema. Sí, cualquiera que conozca la inteligencia de Carlos Corach
entiende que jamás hubiera escrito nada en ningún lugar. Servilleta, mantel o hoja de diario. De diario. Pero ese fue el contexto histórico. Después fue una repetición. Doctor Bonadio, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme y espero que haya sido útil. Muy clarificador, por lo menos para mí, por lo menos para mí.